Amanda nunca imaginó que su plan de venganza perfecta se convertiría en la situación más incómoda de su vida. Mientras observaba a su esposo Lucas caminar por la cubierta del crucero tomado de la mano con otra mujer, sintió una mezcla de satisfacción y pánico. Porque a solo unos metros de distancia, el prometido de esa mujer la estaba esperando con 2 copas de champán, sin saber que estaba a punto de presenciar la traición más épica que había visto en sus 32 años de vida. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando Amanda había descubierto de la manera más dolorosa posible que su matrimonio de 6 años con Lucas era una mentira. No fue por encontrar mensajes en su teléfono ni por manchas de lápiz labial en sus camisas. Fue mucho peor, se enteró por la hermana de su mejor amiga, quien había visto a Lucas besándose apasionadamente con una mujer en un restaurante exclusivo del centro de la ciudad. Ese día, Amanda había estado trabajando hasta tarde en su oficina, revisando los libros contables de uno de sus clientes más importantes. Había planeado llegar a casa temprano para preparar la cena favorita de Lucas, porque era el aniversario de su primera cita. Había comprado vino, había reservado tiempo en su agenda, y había estado emocionada por tener una noche romántica después de semanas de apenas verse debido a sus horarios ocupados. Pero entonces había sonado su teléfono. Era Carmen, la hermana de su mejor amiga María, y su voz había sonado extraña, incómoda, como si estuviera debatiendo internamente si debería hacer esa llamada o no. Amanda, necesito contarte algo, había dicho Carmen después de varios segundos de silencio incómodo. Vi a Lucas esta tarde en Il Giardino, ese restaurante italiano caro cerca del distrito financiero. Estaba con una mujer. Y no parecía ser una reunión de negocios. Amanda había sentido como si el mundo se hubiera detenido. Il Giardino era el restaurante donde Lucas la había llevado para su aniversario de bodas el año anterior. Era su lugar especial, o al menos eso había creído ella. ¿Estás segura de que era él?, había preguntado Amanda, aunque sabía que Carmen conocía a Lucas desde hace años y no había posibilidad de confusión. Completamente segura, había respondido Carmen. Amanda, se estaban besando. No era solo una cena de trabajo. Era íntimo. Lo siento mucho, pero pensé que tenías derecho a saberlo. Amanda había colgado el teléfono y se había quedado sentada en su oficina durante casi una hora, mirando fijamente la pantalla de su computadora sin ver realmente nada. Parte de ella había querido creer que era un malentendido, que tenía que haber una explicación lógica. Pero otra parte, una parte más profunda y honesta, había reconocido que esto explicaba muchas cosas que había estado ignorando durante meses. Las llamadas telefónicas que Lucas recibía y que lo hacían salir de la habitación. Las noches trabajando hasta tarde que se habían vuelto más frecuentes. La manera en que había comenzado a vestirse mejor, a usar una colonia diferente, a sonreír de manera distraída cuando creía que ella no estaba mirando. Las señales habían estado ahí todo el tiempo, pero Amanda había elegido no verlas porque enfrentarlas habría significado admitir que su matrimonio no era lo que ella creía que era. Esa noche, Amanda había llegado a casa a las 11 de la noche, y Lucas ya estaba dormido. O al menos pretendía estarlo. Se había acostado a su lado y había estado despierta hasta las 4 de la mañana, observando a este hombre con quien había compartido su cama durante años y preguntándose si realmente lo conocía en absoluto. Los siguientes días habían sido una espiral descendente de investigación obsesiva. Amanda había contratado a un detective privado, había revisado los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito, y había comenzado a prestar atención a cada detalle del comportamiento de Lucas. Lo que había descubierto había sido devastador en su completitud. La mujer se llamaba Sofía Martínez, y Amanda pronto descubrió que no era solo una aventura de una noche. Sofía era una arquitecta de 30 años, soltera, exitosa y aparentemente todo lo que Amanda sentía que no era en ese momento de su vida. Trabajaba en una firma prestigiosa, tenía su propio departamento en el distrito más exclusivo de la ciudad, y según las fotografías en sus redes sociales, llevaba una vida llena de viajes, cenas elegantes y eventos culturales. Lo que más dolía no era solo que Lucas hubiera estado saliendo con otra mujer, sino descubrir que había estado llevando una doble vida con una facilidad que demostraba años de práctica. Había estado llevando a Sofía a lugares que Amanda creía que eran especiales para ellos. Había usado las mismas frases, los mismos gestos románticos, las mismas promesas que le había hecho a ella durante su noviazgo.
El detective privado había proporcionado a Amanda un informe de 20 páginas que detallaba casi un año completo de encuentros secretos. Comidas de trabajo que duraban 3 horas. Viajes de negocios que incluían paradas no programadas. Regalos caros comprados con tarjetas de crédito que Amanda no conocía. Era como leer sobre la vida de un extraño que casualmente tenía el mismo nombre que su esposo. Amanda había confrontado a Lucas esa misma noche, y él había hecho exactamente lo que ella esperaba, negarlo todo, culparla a ella de ser paranoica, y luego, cuando se dio cuenta de que las evidencias eran irrefutables, había tenido la audacia de decirle que ya no se sentía feliz en el matrimonio y que necesitaba espacio para pensar. ¿Espacio para pensar?, había repetido Amanda, sosteniendo las fotografías que el detective le había proporcionado. ¿Esto es lo que llamas espacio para pensar? Lucas había mirado las fotografías con una expresión que Amanda nunca había visto en su rostro antes. No era solo culpa, era pánico puro. Se había dado cuenta de que su cuidadosamente construida doble vida se había desmoronado en cuestión de minutos. Amanda, yo puedo explicarlo, había dicho, pero su voz había sonado hueca, como si él mismo supiera que no había explicación posible. No necesito explicaciones, había respondido Amanda. Necesito que te vayas. Necesito que tomes tus cosas y te vayas de mi casa esta noche. Esta es nuestra casa, había protestado Lucas débilmente. No, había dicho Amanda, y su voz había sonado más firme de lo que se había sentido en semanas. Esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Mis ahorros pagaron el enganche. Tú solo vivías aquí. Lucas había tratado de argumentar, había tratado de minimizar lo que había hecho, había incluso tratado de sugerir que podrían ir a terapia de pareja. Pero Amanda había llegado a un punto de claridad que no había experimentado en años. No quería arreglar su matrimonio. Quería que terminara. Pero Amanda no era el tipo de mujer que se quedaría llorando en casa esperando a que su esposo decidiera si quería continuar con su matrimonio o no. Era contadora pública, tenía su propio negocio, y si algo había aprendido en su carrera profesional era que la información era poder. Así que decidió investigar más profundamente la vida de Sofía. Durante las siguientes 2 semanas, Amanda se había convertido en una detective aficionada. Había estudiado las redes sociales de Sofía, había seguido sus patrones de movimiento, y había aprendido más sobre esta mujer en 2 semanas de lo que había sabido sobre algunos de sus propios amigos en años. Sofía era más compleja de lo que Amanda había esperado. No era solo una mujer sin escrúpulos que se divertía destruyendo matrimonios. Era una profesional respetada, tenía una familia que obviamente la amaba, y según sus publicaciones en redes sociales, era voluntaria en un refugio para animales los fines de semana. Esto había hecho que Amanda se sintiera aún más confundida. Había sido más fácil cuando podía imaginar a Sofía como una villana unidimensional. Descubrir que era una persona real con una vida compleja había hecho que la traición se sintiera más personal, más dolorosa. Y entonces Amanda había descubierto algo que la había sorprendido tanto que tuvo que leer la información 3 veces para asegurarse de que no estaba alucinando. Sofía tenía novio. No solo tenía novio, sino que estaba comprometida para casarse en 6 meses con un hombre llamado Diego Mendoza, quien era dueño de una cadena de gimnasios y aparentemente no tenía idea de que su futura esposa estaba teniendo una aventura con un hombre casado. Las fotografías en Instagram de Sofía contaban una historia completamente diferente de la que Amanda había estado imaginando. Ahí estaba Sofía en la playa con Diego, radiante y aparentemente enamorada. Ahí estaba celebrando su cumpleaños con Diego y sus amigos. Ahí estaba posando con un anillo de compromiso que había costado más que el salario anual de Amanda. Diego parecía ser exactamente el tipo de hombre que cualquier mujer querría. Era guapo, exitoso, y según las publicaciones que Amanda había stalkeado obsesivamente, era romántico, generoso y completamente devoto a Sofía. Había publicaciones sobre flores que él le enviaba sin razón, sobre viajes sorpresa que había planeado, sobre la manera en que él se había hecho cargo de su gato cuando ella había estado enferma. La realización había golpeado a Amanda como un camión. Sofía no era solo una mujer que había arruinado su matrimonio, era una mujer que estaba engañando a 2 hombres simultáneamente. Y Diego, al igual que Amanda, no tenía idea de que la persona que amaba era capaz de tal traición.
Amanda pasó 2 semanas debatiéndose entre contarle a Diego la verdad o simplemente divorciarse de Lucas y seguir adelante con su vida. Pero entonces descubrió algo que cambió completamente su perspectiva. Lucas y Sofía habían reservado un crucero de lujo por el Caribe para la siguiente semana, usando el dinero de la cuenta de ahorros conjunta que Amanda y Lucas habían estado construyendo durante años para comprar una casa. La ironía era cruel y perfecta. Amanda había estado trabajando horas extras durante meses, ahorrando cada centavo, rechazando invitaciones a cenar y vacaciones con amigos, todo para contribuir a esa cuenta de ahorros que representaba su futuro juntos. Y Lucas había estado usando ese dinero, su sacrificio, su disciplina financiera, para financiar escapadas románticas con su amante. Cuando Amanda había visto el cargo en su estado de cuenta bancario, había tenido que sentarse en el suelo de su cocina porque sus piernas habían dejado de funcionar. 2 boletos para un crucero de lujo de 7 días por el Caribe. $13,000. Más de la mitad de sus ahorros para la casa. Había llamado a la línea de cruceros para confirmar los detalles, fingiendo ser la esposa preocupada que necesitaba verificar la información de la reservación. La representante de servicio al cliente había sido increíblemente servicial, confirmando que el señor Lucas Ramírez había reservado una suite de lujo para 2 personas, con todos los extras incluidos, cenas en restaurantes especializados, tratamientos de spa y excursiones en cada puerto. ¿Hay algo más que pueda ayudarla, señora Ramírez?, había preguntado la representante alegremente, sin saber que acababa de proporcionar a Amanda toda la información que necesitaba para planear su venganza. Eso fue la gota que derramó el vaso. Amanda no solo había perdido a su esposo, sino que él estaba usando su dinero para llevar a su amante a unas vacaciones románticas. La rabia que sintió en ese momento fue tan intensa que tuvo que sentarse y respirar profundamente para no hacer algo de lo que se arrepentiría. Pero entonces se le ocurrió una idea. Una idea brillante, vengativa y completamente loca. Si Lucas iba a usar su dinero para irse de crucero con Sofía, entonces ella también se iría de crucero. En el mismo crucero. Y se llevaría a Diego con ella. Durante los siguientes días, Amanda había perfeccionado su plan con la precisión de un estratega militar. Había investigado todo sobre el crucero, el itinerario, las actividades, los restaurantes, incluso los planos de las cubiertas. Había reservado una suite en el mismo barco, usando el resto de sus ahorros y su tarjeta de crédito. Si Lucas iba a arruinar su futuro financiero, al menos ella obtendría algo de satisfacción en el proceso. La parte más difícil había sido contactar a Diego. Amanda había pasado horas redactando y reescribiendo el mensaje que le enviaría, tratando de encontrar la manera de decirle a un extraño que su prometida lo estaba engañando sin sonar como una mujer despechada y potencialmente peligrosa. El plan parecía perfecto en teoría. Amanda contactaría a Diego, le contaría sobre la infidelidad de Sofía, y juntos se presentarían en el crucero para confrontar a sus respectivas parejas infieles. Era venganza pura, y Amanda se sintió más empoderada de lo que se había sentido en meses. Pero como Amanda estaba a punto de descubrir, los planes de venganza perfectos rara vez salen como uno los imagina. Contactar a Diego había sido más fácil de lo que esperaba. Amanda había encontrado su información en las redes sociales de Sofía, y había decidido ser directa. Le había enviado un mensaje explicándole quién era y por qué lo estaba contactando, adjuntando evidencia fotográfica de Lucas y Sofía juntos. Hola Diego, había escrito Amanda después de borrarlo y reescribirlo 20 veces. Mi nombre es Amanda Ramírez. Soy la esposa de Lucas Ramírez. Necesito hablar contigo sobre Sofía. Sé que esto va a ser difícil de leer, pero creo que tienes derecho a saber la verdad. Había adjuntado 3 fotografías, una de Lucas y Sofía besándose en el giardino, una de ellos entrando juntos al apartamento de Sofía, y una captura de pantalla de la reservación del crucero. Había sido meticulosa en su evidencia, presentándola como los casos contables que manejaba profesionalmente. Diego había respondido en menos de 2 horas, y su mensaje había sido una mezcla de shock, dolor y rabia. No puedo creer lo que estoy viendo, había escrito. Sofía y yo estamos supuestos a casarnos en 5 meses. Hemos estado juntos durante 3 años. ¿Cómo pude ser tan ciego? La conversación que había seguido había sido una de las más seriales de la vida de Amanda. Aquí estaba, consolando a un extraño sobre la infidelidad de su prometida,
mientras procesaba su propio dolor sobre la infidelidad de su esposo. Era como una especie de grupo de apoyo de dos personas para víctimas de la misma mujer. Diego había estado devastado de maneras que Amanda no había esperado. Había estado planeando proponerle matrimonio a Sofía durante ese mismo mes, había estado ahorrando durante 2 años para comprar el anillo perfecto, y había estado coordinando con los padres de Sofía para planear una fiesta de compromiso sorpresa. Acabo de hablar con el joyero esta mañana, había escrito Diego en uno de sus mensajes. Iba a recoger el anillo de bodas la próxima semana. Cuesta más de lo que gano en 3 meses, pero pensé que ella se lo merecía. Pensé que nosotros nos lo merecíamos. La vulnerabilidad en sus mensajes había tocado algo profundo en Amanda. Aquí había un hombre que había estado dispuesto a gastar los ahorros de 3 meses en un anillo para una mujer que lo había estado engañando durante casi 1 año. La injusticia de la situación había hecho que Amanda se sintiera aún más determinada a confrontar a ambos traidores. Cuando Amanda le propuso su plan de venganza, Diego había aceptado inmediatamente. Necesito verlo con mis propios ojos, había escrito. Necesito escuchar de su boca por qué decidió destruir lo que teníamos. Reservaron una suite en el mismo crucero, y Amanda se había sentido como una detective privada planeando la operación más importante de su carrera. Había incluso creado un cronograma detallado de cuándo y dónde confrontarían a Lucas y Sofía, como si fuera una presentación corporativa. Los días previos al crucero habían sido una mezcla extraña de nervios, emoción y terror. Amanda había oscilado entre sentirse como una genio vengativa y como una mujer que había perdido completamente el control de su vida. Pero ya había llegado demasiado lejos para echarse atrás. El día del crucero, Amanda se había vestido con su mejor vestido azul marino, se había peinado de manera impecable y se había puesto el perfume que Lucas solía decir que era su favorito. Si iba a confrontar a su esposo infiel, lo haría viéndose absolutamente espectacular. Había pasado 2 horas preparándose esa mañana, no por vanidad, sino porque necesitaba armarse de confianza. Cada aplicación de rímel, cada toque de lápiz labial, cada ajuste de su vestido había sido como ponerse una armadura para la batalla que estaba por venir. Diego la había recogido en su auto, y Amanda había quedado impresionada por lo apuesto que era. Era alto, moreno, con una sonrisa genuina que contrastaba completamente con el dolor que se podía ver en sus ojos. Vestía un traje gris que le quedaba perfectamente, y Amanda se había preguntado cómo Sofía había podido engañar a un hombre que obviamente se había esforzado tanto por verse bien para ella. Durante el viaje al puerto, habían hablado sobre sus respectivas relaciones y habían descubierto que tenían mucho en común. Ambos habían sido completamente ciegos a las señales de infidelidad de sus parejas, ambos habían confiado completamente en personas que no lo merecían, y ambos estaban decididos a obtener las respuestas que merecían. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, había dicho Diego mientras navegaban por el tráfico hacia el puerto. No es solo que me haya engañado. Es que me haya hecho sentir como si fuera loco por tener celos o sospechas. Cada vez que preguntaba por qué llegaba tarde o por qué cancelaba nuestras citas, me hacía sentir como si fuera paranoico y controlador. Amanda había asentido vigorosamente. Lucas hacía exactamente lo mismo. Me decía que estaba siendo insegura, que no confiaba en él, que estaba arruinando nuestra relación con mi negatividad. Ahora me doy cuenta de que todo era manipulación para que dejara de hacer preguntas. El crucero era más lujoso de lo que Amanda había imaginado. Era un barco enorme con múltiples restaurantes, spas, casinos, y suficientes actividades para mantener ocupadas a 3.000 personas durante una semana. La suite que habían reservado tenía vista al océano, una sala de estar separada, y un balcón privado que costaba más por noche de lo que Amanda ganaba en una semana. Esto es increíble, había dicho Diego, mirando alrededor de la suite. Sofía va a estar en una suite exactamente igual a esta, financiada por el dinero que tu esposo robó de tus ahorros. Hay algo perversamente poético en eso. Amanda y Diego habían acordado mantener un perfil bajo el primer día, observar los movimientos de Lucas y Sofía, y planear su confrontación para el segundo día. Pero incluso mantener un perfil bajo en un crucero requería una actuación constante. Tenían que parecer una pareja real, no dos extraños unidos por la traición de sus respectivas parejas. ¿Cómo explicamos que nos conocimos?,
había preguntado Amanda mientras se preparaban para su primera aparición pública en el restaurante del crucero. Digamos que somos viejos amigos que decidimos tomarnos unas vacaciones juntos, había sugerido Diego. Es técnicamente cierto. Somos amigos, aunque nos conocimos en circunstancias muy específicas. La primera noche había sido extrañamente agradable. Amanda había olvidado lo que se sentía tener una conversación real con alguien que la escuchara realmente y que respondiera con pensamientos genuinos en lugar de las respuestas distraídas que había estado recibiendo de Lucas durante meses. Diego era inteligente, divertido, y tenía una perspectiva sobre la vida que Amanda encontraba refrescante. Había construido su negocio desde cero, había viajado por todo el mundo, y tenía historias que la hacían reír de maneras que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Puedo preguntarte algo?, había dicho Amanda después de su segunda copa de vino en la cena. ¿Cómo es que un hombre como tú terminó con alguien como Sofía? Diego había sonreído tristemente. Creo que esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cómo es que no vi las señales de que ella era capaz de esto? Era una pregunta que Amanda había estado evitando hacerse sobre su propia situación. Encontrar a Lucas y Sofía había sido sorprendentemente fácil. Los había visto durante el almuerzo del segundo día en el restaurante principal, riéndose y comportándose como una pareja en luna de miel. Lucas llevaba una camisa que Amanda le había regalado para su cumpleaños, y Sofía usaba un vestido que probablemente había costado más que el salario mensual de Amanda. Ver a Lucas con Sofía había sido como ver a un extraño que casualmente se parecía a su esposo. Este Lucas era animado, atento, romántico de maneras que Amanda no había visto en años. Estaba tocando constantemente a Sofía, susurrándole cosas al oído que la hacían reír, mirándola como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Ese es el hombre del que me enamoré, había murmurado Amanda, observándolos desde la distancia. Ese es el Lucas que conocí hace 8 años. No sabía que todavía existía. Lo que más le dolió a Amanda no fue verlos juntos, sino ver lo feliz que se veía Lucas. Era una felicidad que no había visto en su rostro en años, y se dio cuenta de que probablemente nunca la había visto en el contexto de su relación matrimonial. Esa realización fue más dolorosa que cualquier otra cosa que había experimentado durante todo el proceso. Diego había tenido una reacción similar al ver a Sofía. La había observado durante varios minutos con una expresión de completa incredulidad, como si no pudiera creer que la mujer con la que había estado planeando pasar el resto de su vida fuera la misma persona que estaba acariciando las manos de otro hombre. Se ve tan natural con él, había dicho Diego finalmente. Como si esto fuera real para ella. Como si nosotros fuéramos los impostores. Era una observación que había hecho que Amanda se sintiera físicamente enferma, porque tenía razón. Lucas y Sofía se veían como una pareja real, auténtica, enamorada. No había nada forzado o culpable en su comportamiento. Era como si Amanda y Diego fueran los obstáculos en su historia de amor, no las víctimas de su traición. Regalado para su cumpleaños, y Sofía usaba un vestido que probablemente había costado más que el salario mensual de Amanda. Lo que más le dolió a Amanda no fue verlos juntos, sino ver lo feliz que se veía Lucas. Era una felicidad que no había visto en su rostro en años, y se dio cuenta de que probablemente nunca la había visto en el contexto de su relación matrimonial. Esa realización fue más dolorosa que cualquier otra cosa que había experimentado durante todo el proceso. Diego había tenido una reacción similar al ver a Sofía. La había observado durante varios minutos con una expresión de completa incredulidad, como si no pudiera creer que la mujer con la que había estado planeando pasar el resto de su vida fuera la misma persona que estaba acariciando las manos de otro hombre. El plan original era confrontar a Lucas y Sofía durante la cena del segundo día, en el restaurante más elegante del crucero, donde habría suficientes testigos para evitar que la situación se saliera de control. Amanda había ensayado sus líneas durante horas, había practicado diferentes tonos de voz, había incluso preparado preguntas específicas que quería hacer. Pero los planes, como Amanda estaba a punto de descubrir, rara vez salen como uno espera. La confrontación ocurrió por pura casualidad durante la segunda noche, cuando Amanda y Diego estaban caminando por la cubierta superior después de cenar. Habían decidido tomar aire fresco antes de regresar a su suite, y Amanda había estado disfrutando de la conversación con Diego más de lo que había esperado. ¿Puedo confesarte algo?,
había dicho Diego mientras se apoyaban en la barandilla y miraban el océano infinito. Parte de mí no quiere confrontar a Sofía mañana. Parte de mí quiere simplemente fingir que nada de esto está pasando y disfrutar de estas vacaciones contigo. Amanda lo había mirado con sorpresa. ¿De verdad? Sí, había respondido Diego. Estos han sido los 2 días más relajados que he tenido en meses. Y sé que suena terrible, considerando por qué estamos aquí, pero me gusta tu compañía. Me gusta quién soy cuando estoy contigo. Amanda había sentido algo revolotear en su estómago, algo que no había sentido en años. Diego, yo. Pero entonces los había visto. Lucas y Sofía estaban en la cubierta de abajo, cerca de la piscina, completamente perdidos en su propio mundo. Lucas tenía sus brazos alrededor de Sofía, y ella estaba riendo de algo que él había dicho. Pero no era solo risa, era la risa de alguien que se sentía completamente cómoda, completamente enamorada, completamente en casa. Era una escena íntima y romántica que habría sido hermosa si no hubiera representado la destrucción de 2 relaciones y la traición de 2 personas que habían confiado completamente en ellos. Amanda sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago, pero esta vez no solo por el dolor, sino también por la rabia. Mira cómo la está mirando, había murmurado Amanda, agarrando la barandilla tan fuerte que sus nudillos se habían puesto blancos. Nunca me miró así a mí. Ni siquiera durante nuestra luna de miel. Diego había visto la escena al mismo tiempo que Amanda, y ambos se habían quedado paralizados durante varios segundos. La realidad de lo que estaban viendo era diferente a las fotografías, diferente a las especulaciones, diferente a todo lo que habían imaginado durante las últimas semanas. Se ven tan felices, había dicho Diego, y su voz había sonado como si estuviera procesando información que no podía comprender completamente. Como si esto fuera lo más natural del mundo para ellos. Amanda había querido contradecirlo, había querido decir que lo que estaban viendo era falso, que era solo lujuria disfrazada de amor. Pero no podía. Lo que estaban viendo parecía auténtico de una manera que la hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre su matrimonio y sobre Lucas como persona. Entonces Diego había hecho algo que Amanda no esperaba, había comenzado a caminar hacia las escaleras que llevaban a la cubierta inferior. Espera, le había susurrado Amanda, agarrándolo del brazo. No estábamos supuestos a hacer esto hasta mañana. Ya no puedo esperar más, había respondido Diego, y Amanda había podido ver la determinación en sus ojos. Necesito respuestas ahora. Necesito saber si lo que estamos viendo es real o si es solo una actuación. Amanda se había dado cuenta de que no tenía otra opción que seguirlo. Habían llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Además, parte de ella también necesitaba respuestas. Necesitaba saber si Lucas era capaz de la felicidad que estaba viendo, o si era solo una ilusión temporal. Así que había respirado profundamente, había ajustado su vestido, y lo había seguido hacia lo que sabía que sería una de las conversaciones más difíciles de su vida. Mientras bajaban las escaleras, Amanda había sentido como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Su corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba segura de que Diego podía escucharlo. Sus manos estaban sudando, y tuvo que secárselas en su vestido 2 veces antes de llegar a la cubierta inferior. ¿Estás lista para esto?, había preguntado Diego, deteniéndose justo antes de que fueran visibles para Lucas y Sofía. Amanda había querido decir que no, que nunca estaría lista para esto, que quería huir de vuelta a su suite y pretender que nada de esto estaba pasando. Pero en lugar de eso, había asentido. Tan lista como voy a estar, había respondido. Y entonces habían caminado hacia su destino. Lucas los había visto primero. Amanda nunca olvidaría la expresión en su rostro cuando la vio caminar hacia el tomada del brazo de Diego. Fue una mezcla de shock, confusión, pánico y algo que podría haber sido culpa. Su cara se había puesto completamente pálida, y Amanda había podido ver que su mente estaba trabajando furiosamente para encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. Amanda, había dicho, y su voz había sonado como si alguien le estuviera apretando la garganta. ¿Qué estás haciendo aquí? Sofía había tardado unos segundos más en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Había seguido la mirada de Lucas y había visto a Amanda caminando hacia ellos, pero no había reconocido inmediatamente quién era. Pero cuando había visto a Diego,
Su reacción había sido aún más dramática que la de Lucas. Literalmente se había tambaleado hacia atrás, como si hubiera visto un fantasma, y Amanda había podido escuchar cómo se le cortaba la respiración. Sus ojos habían ido de Diego a Amanda, luego de vuelta a Diego, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. Diego, había susurrado, y su voz había contenido una mezcla de terror y incredulidad. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo? Hola, Lucas, había dicho Amanda con una voz sorprendentemente calmada, considerando que se sentía como si estuviera a punto de vomitar. Espero que estés disfrutando de tus vacaciones. El silencio que había seguido había sido tan intenso que Amanda había podido escuchar el sonido de las olas contra el barco, el murmullo distante de otros pasajeros, y el latido de su propio corazón. Era como si los cuatro hubieran sido transportados a una burbuja de realidad separada del resto del mundo. Amanda, ¿qué estás haciendo aquí? Había tartamudeado Lucas, y Amanda había podido ver que estaba sudando a pesar de la brisa fresca del océano. Estoy de vacaciones, había respondido Amanda, sorprendida por lo tranquila que había sonado su voz. Con Diego. Diego, te presento a mi esposo Lucas. Lucas, te presento a Diego, el prometido de Sofía. La manera en que había hecho las presentaciones había sido casi cómica en su formalidad, como si estuvieran en una fiesta de cóctel en lugar de en el medio de una confrontación que iba a destruir dos relaciones para siempre. Sofía se había puesto completamente rígida, y Diego había estado mirando a Lucas con una expresión que Amanda no había podido descifrar completamente. Era parte curiosidad, parte disgusto, y parte algo que podría haber sido reconocimiento profesional por la audacia de lo que Lucas había estado haciendo. Sofía, había dicho Diego finalmente, y su voz había sonado como si hubiera estado corriendo durante horas. ¿Podrías explicarme qué está pasando aquí? Era la pregunta que todos habían estado evitando, pero que finalmente tenía que ser hecha. Lo que siguió fue la conversación más incómoda, dolorosa y surreal que Amanda había experimentado en su vida. Lucas había intentado negar todo al principio, afirmando que Sofía era solo una amiga del trabajo y que Amanda estaba malinterpretando la situación. Pero era imposible negar lo obvio cuando habían sido descubiertos en una posición tan íntima. «Amiga del trabajo», había repetido Amanda, y por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, había sentido que su autocontrol se estaba desmoronando. «¿Usas $13,000 de nuestros ahorros para llevarte a amigas del trabajo, a cruceros románticos?» Lucas había parpadeado, claramente no esperando que Amanda supiera los detalles financieros específicos de su escapada. ¿Cómo sabes? Sé todo, Lucas, había interrumpido Amanda. Sé sobre Il Giardino. Sé sobre el apartamento de Sofía. Sé sobre cada mentira que me has dicho durante los últimos 11 meses. Y sobre todo, sé sobre el dinero que robaste de nuestra cuenta conjunta para financiar tu aventura. La palabra robaste había golpeado a Lucas como una bofetada. Su rostro se había puesto rojo, y Amanda había podido ver que estaba luchando entre la vergüenza y la defensiva. No es robar, había protestado débilmente. Es nuestro dinero. Soy tu esposo. Eras mi esposo, había corregido Amanda. Los esposos no financian aventuras extramaritales con los ahorros de sus esposas. Sofía, por su parte, había comenzado a llorar silenciosamente, y Amanda se había dado cuenta de que no era solo por haber sido descubierta. Había algo más profundo en sus lágrimas, algo que sugería que la situación era más complicada de lo que Amanda había imaginado. Diego había estado observando todo el intercambio con una expresión que Amanda no podía descifrar completamente. No parecía sorprendido por la revelación sobre el dinero, lo cual había hecho que Amanda se preguntara qué más sabía que no le había contado. Sofía, había dicho Diego, y su voz había contenido una paciencia que Amanda no estaba segura de que hubiera podido mantener en su posición. Necesito que me mires y me digas la verdad. ¿Cuánto tiempo has estado saliendo con Lucas? Sofía había levantado la cabeza, y Amanda había podido ver que sus ojos estaban rojos e hinchados. Diego, yo nunca quise que fuera así. Nunca quise lastimarte. Eso no responde mi pregunta, había insistido Diego. ¿Cuánto tiempo? El silencio que había seguido había durado casi un minuto completo. Amanda había podido escuchar la respiración de todos,
el sonido distante de la música del bar del crucero y el latido de su propio corazón. 11 meses, había susurrado Sofía finalmente. La confesión había golpeado a Diego como un puñetazo físico. Se había tambaleado ligeramente, y Amanda había tenido que resistir el impulso de alcanzarlo para estabilizarlo. 11 meses, había repetido Diego, y su voz había sonado hueca. Hemos estado comprometidos durante 8 meses. Significa que comenzaste tu aventura 3 meses antes de aceptar casarte conmigo. Amanda había sentido náuseas. Ella había sabido que la aventura había durado mucho tiempo, pero escuchar los números específicos, ver el impacto en el rostro de Diego, había hecho que la realidad de la situación se sintiera aún más cruel. ¿Lastimarlo?, había interrumpido Amanda, sintiendo que su autocontrol se estaba desmoronando. ¿Qué hay de lastimarme a mí? ¿Qué hay de mi matrimonio? ¿Qué hay de los 6 años que pasé construyendo una vida con un hombre que aparentemente nunca me amó? Lucas había encontrado finalmente su voz. Amanda, yo sí te amé. Todavía te amo. Pero Sofía y yo, lo que tenemos es diferente. ¿Es qué? Había preguntado Amanda, y había podido escuchar que su voz se estaba quebrando. ¿Es más auténtico? ¿Es más real? ¿Es más importante que los votos que hiciste frente a nuestras familias? No es así, había dicho Lucas, pero Amanda había podido ver en sus ojos que sabía que había perdido cualquier derecho a explicarse. Entonces explícamelo, había insistido Amanda. Explícame cómo el hombre que me prometió amor eterno puede justificar 11 meses de mentiras y traición. Lucas había abierto la boca, pero no había salido ningún sonido. Era como si finalmente se hubiera dado cuenta de que no había explicación que pudiera hacer que sus acciones fueran aceptables. Diego, quien había estado silencioso durante todo el intercambio, finalmente había hablado. Sofía, solo necesito saber una cosa. ¿Alguna vez me amaste? ¿Alguna vez fuimos reales, o siempre fui solo una opción de respaldo? La pregunta de Diego había sido tan directa y vulnerable que Amanda había sentido que se le rompía el corazón por él. Era la misma pregunta que ella había estado evitando hacerle a Lucas, porque había tenido miedo de la respuesta. Sofía lo había mirado durante varios segundos antes de responder. Sí, Diego. Te amé. Todavía te amo. Pero Lucas. Lucas me hizo sentir cosas que no sabía que era posible sentir. Y sé que eso no es una excusa, y sé que no hace que lo que hice esté bien, pero necesitaba que lo supieras. La honestidad brutal de la respuesta había sido como un cuchillo. Amanda había podido ver el impacto en el rostro de Diego, pero también había podido ver algo más: respeto. Respeto por la honestidad, incluso cuando dolía. ¿Y qué hay de la boda?, había preguntado Diego. ¿Ibas a casarte conmigo mientras seguías teniendo una aventura con Lucas? Sofía había comenzado a llorar más fuerte. No lo sé. Pensé que tal vez podría terminar con Lucas después de la boda. Pensé que tal vez si me comprometía completamente contigo, podría olvidarme de él. Pero no pudiste, había observado Diego. No, había admitido Sofía. No pude. Amanda había estado escuchando todo esto con una mezcla de fascinación y horror. Estaba viendo la destrucción de 2 relaciones en tiempo real, pero también estaba viendo un nivel de honestidad que no había experimentado en años. Lucas, había dicho Amanda finalmente. Necesito que me digas algo. Si nunca hubiéramos sido descubiertos, ¿habrías terminado tu matrimonio conmigo? Lucas había mirado al suelo antes de responder. No lo sé, Amanda. Honestamente, no lo sé. Era la respuesta más honesta que Lucas le había dado en meses, y paradójicamente, era la más dolorosa. Amanda había esperado muchas cosas de esa confrontación. Había esperado gritos, acusaciones, negaciones, y tal vez algún tipo de cierre emocional. Lo que no había esperado era la honestidad cruda y dolorosa que estaba experimentando. Porque en medio de todo el dolor y la traición, Amanda se dio cuenta de que finalmente estaba escuchando la verdad. Lucas la había amado, pero no de la manera que ella necesitaba ser amada. Sofía amaba a Diego, pero no lo suficiente como para ser fiel. Y ella misma había amado a Lucas, pero había estado viviendo en negación sobre el estado real de su matrimonio durante años. ¿Sabes qué?, dijo Amanda después de varios minutos de silencio. Creo que todos necesitamos ser honestos aquí. Lucas,
Nuestro matrimonio ha estado muriendo durante años. Ambos lo sabíamos, pero ninguno de los dos tuvo el coraje de admitirlo. Eso no justifica lo que hiciste, pero al menos es honesto. Lucas la miró con sorpresa. Amanda, ¿yo? No, lo interrumpió Amanda. Déjame terminar. Vine aquí buscando venganza. Quería humillarte, quería que sufrieras como yo había sufrido. Pero ahora me doy cuenta de que eso no va a arreglar nada. No va a cambiar el hecho de que nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Diego asintió lentamente. Sofía, necesito que me digas qué quieres hacer. ¿Quieres intentar arreglar esto? ¿Quieres seguir adelante con Lucas? ¿O quieres que pretendamos que nada de esto pasó? Sofía miró a ambos hombres antes de responder. Creo que necesito tiempo para pensar. Creo que todos necesitamos tiempo para pensar. Esta situación es demasiado. Amanda se encontró asintiendo. Tienes razón. Esto es demasiado. Pero al menos ahora todo está sobre la mesa. No hay más mentiras, no hay más secretos. Amanda nunca había imaginado que su plan de venganza terminaría con ella y Diego tomando café en una cafetería cerca de su oficina, riéndose sobre lo absurdo que había sido toda la situación del crucero. Pero eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Los meses que habían seguido a la confrontación habían sido una montaña rusa emocional que Amanda no había estado preparada para enfrentar. Había esperado que descubrir la verdad le daría cierre, pero en lugar de eso, había abierto una caja de Pandora de emociones complicadas que había tomado meses procesar. Lucas y Sofía habían terminado su relación 2 semanas después del crucero, pero no por las razones que Amanda había esperado. Aparentemente, la realidad de ser descubiertos había destruido la fantasía romántica que habían estado viviendo. La aventura había perdido su emoción cuando había dejado de ser secreta. Es irónico, le había dicho Diego durante uno de sus cafés semanales. Pasaron 11 meses construyendo esta gran historia de amor prohibido, y todo se desmoronó en el momento en que ya no tenían que esconderlo. Lucas había regresado a casa 3 días después del crucero, suplicando perdón y prometiendo cambiar. Había traído flores, había llorado, había hecho todas las promesas que Amanda había estado esperando escuchar durante meses. Pero Amanda ya había tomado su decisión. ¿Sabes qué fue lo más liberador de todo esto? Le había contado Amanda a Diego durante una de sus primeras conversaciones post-crucero. Darme cuenta de que no quería que me pidiera perdón. Durante meses, había estado esperando que Lucas reconociera lo que había hecho mal y luchara por nuestro matrimonio. Pero cuando finalmente lo hizo, me di cuenta de que ya no me importaba. Amanda había iniciado los trámites de divorcio la semana siguiente al crucero y había comenzado terapia para procesar todo lo que había pasado. Su terapeuta, la doctora Morales, había sido increíblemente útil para ayudarla a entender que su matrimonio había tenido problemas mucho antes de que apareciera Sofía. Sofía no arruinó tu matrimonio, le había dicho la doctora Morales durante una de sus sesiones. Sofía fue un síntoma de un matrimonio que ya estaba en problemas. La pregunta que necesitas hacerte es, ¿por qué te quedaste tanto tiempo en una relación que claramente no te estaba dando lo que necesitabas? Era una pregunta que Amanda había estado evitando durante años, pero que finalmente había tenido el coraje de enfrentar. Diego había terminado su compromiso con Sofía, pero sorprendentemente, no había sido tan devastador como había esperado. Había comenzado a darse cuenta de que había señales de alerta en su relación que había estado ignorando durante meses, y que tal vez el descubrir la infidelidad había sido una bendición disfrazada. Creo que me enamoré de la idea de Sofía, le había confesado Diego a Amanda un día. Me enamoré de la imagen que tenía de nosotros juntos, no de quien ella realmente era. Porque si hubiera estado prestando atención a quien ella realmente era, habría visto que era capaz de esto. Las conversaciones entre Amanda y Diego habían evolucionado desde sesiones de terapia mutua hasta algo más parecido a una amistad genuina. Habían descubierto que tenían mucho en común más allá de sus respectivas traiciones, y Amanda había comenzado a esperar sus encuentros semanales con una anticipación que no había sentido en años. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le había dicho Amanda a Diego mientras revolvía su café durante uno de sus encuentros más recientes. Que mi plan de venganza perfecta terminó siendo la mejor cosa que me pudo haber pasado. No porque obtuve venganza,
sino porque finalmente tuve que enfrentar la verdad sobre mi matrimonio. Diego había sonreído, esa sonrisa genuina que Amanda había aprendido a apreciar durante los últimos meses. Y yo terminé conociendo a una mujer increíble que tuvo el coraje de hacer algo completamente loco para defender su dignidad. Aunque debo admitir que tu plan inicial era completamente descabellado. Completamente descabellado, había concordado Amanda, riéndose. Pero efectivo. Obtuve todas las respuestas que necesitaba, y algunas que no sabía que necesitaba. El divorcio de Amanda había sido finalizado la semana anterior, y sorprendentemente, había sido un proceso relativamente amigable. Lucas había aceptado la mayoría de sus términos sin pelear, probablemente porque sabía que no tenía base moral para argumentar. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le había dicho Amanda a Diego esa tarde. No lo odio. Pensé que lo odiaría para siempre, pero no lo hago. Estoy agradecida. Agradecida de que me mintiera tan mal que finalmente tuve que enfrentar la verdad. ¿Qué verdad?, había preguntado Diego. Que había estado viviendo una mentira durante años, había respondido Amanda. No solo sobre su infidelidad, sino sobre mi propia felicidad. Había estado fingiendo que estaba satisfecha con nuestro matrimonio cuando en realidad había estado muriendo por dentro durante mucho tiempo. Diego había asentido. Yo tuve una realización similar sobre Sofía. Había estado tan enfocado en crear la relación perfecta que no me había dado cuenta de que no me gustaba quién era cuando estaba con ella. ¿Y quién eres cuando no estás con ella?, había preguntado Amanda. Alguien que puede tener conversaciones reales con mujeres inteligentes en cafeterías, había respondido Diego, sonriendo. Alguien que puede reírse de situaciones absurdas. Alguien que puede ser vulnerable sin sentirse débil. Amanda había sentido algo revolotear en su estómago, algo que había estado ignorando deliberadamente durante semanas. Diego, había dicho finalmente, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Esto que tenemos, esta amistad, es real? Diego había dejado su taza de café y la había mirado directamente a los ojos. Es lo más real que he sentido en años. Bien, había respondido Amanda, sintiendo que se sonrojaba. Porque estaba empezando a pensar que tal vez mi plan de venganza fallido había terminado siendo el comienzo de algo mucho mejor de lo que había perdido. ¿Y qué piensas ahora?, había preguntado Diego. Pienso que a veces, cuando perdemos algo que creíamos que era perfecto, terminamos encontrando algo que realmente lo es, había respondido Amanda. Diego había extendido su mano a través de la mesa, y Amanda la había tomado sin dudar. ¿Sabes qué vamos a tener que decirle a la gente cuando pregunten cómo nos conocimos?, había preguntado Diego, sonriendo. Que nos conocimos en un crucero, había respondido Amanda, riéndose. Técnicamente es cierto. Técnicamente, había concordado Diego. Pero tal vez omitamos algunos detalles. Algunos detalles, había repetido Amanda, y por primera vez en años, había sentido que su futuro estaba lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Porque a veces, los planes más descabellados terminan llevándote exactamente donde necesitas estar.